como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Ganaste, pero no saliste. Bueno, eso fue en 2006. Ya en estos tiempos soplan sin duda los vientos de la 4T. Y hay austeridad republicana, lo explica el presidente. Hoy en día la oficina de la presidencia gasta 7 veces menos de lo que gastaba Enrique Peña Nieto, para entender la austeridad republicana. También pretende el presidente López Obrador, a través de sus iniciativas, eliminar algunos órganos autónomos, que no todos, lo vamos a explicar. Muy buen día, les habla Jorge Armando Rocha, gracias por estar con nosotros en esta Mañanera 360, ya comenzó. También nos explican el asunto de los medicamentos y de esta megafarmacia del bienestar. Algunos decretaron que no iba a funcionar esta megafarmacia, incluso pues tiene semanas de operación y bueno, pues algunos dicen no hay medicamentos. Vamos a explicar cuál es la realidad. Estuvo Zoé Robledo, también el general encargado de esta megafarmacia, y el presidente pues nos explica que se irá de gira este fin de semana, como suele pasar. Estará por el norte del país, también irá a Querétaro. El próximo lunes desde allá será la conferencia matutina. Hay muchísima información que contrasta con lo que se informa o se desinforma en los medios convencionales de comunicación, en la prensa. Bueno, hoy Reforma se avienta otra más, ¿no? Dice que quiere desaparecer López Obrador la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Esto es cierto? No es cierto. Le vamos adelantando. Sin duda hay pues un ánimo siempre de golpeteo político, pero ya está con nosotros nuestro querido Miguel Arzate para darnos este recuento como suele pasar. Llegamos al viernes, estimado Miguel, con mucho ánimo, con mucha energía para cerrar esta semana con una mañanera muy interesante, ¿no? Así es, Jorge Armando, sobrevivimos y llegamos a viernes, y en la conferencia matutina del día de hoy ya los compañeros reporteros tenían varias preguntas en la lista para poder preguntar, como se había anunciado, sobre la operación de la megafarmacia. El día de hoy, Jorge Armando, solo una compañera reportera tuvo la oportunidad de tener la palabra para hacer las preguntas, pero varios compañeros lanzaron sus preguntas el día de hoy, y mucha información, no solamente lo de la megafarmacia. Pero vamos por partes, porque este viernes, como estábamos platicando, llegó el día de hoy el personal de salud, estuvo el director del IMSS y también el general encargado de la megafarmacia. ¿Qué destaca de la información que se presentó el día de hoy? Se puso en claro que la empresa que el día de hoy se encarga de pues la planeación, el almacenamiento, distribución de medicamentos en el sector público es Birmex, una acción que se inició desde el pasado 22 de diciembre. Y el día de hoy se dio cuenta que la megafarmacia cuenta con un inventario de casi 1,200 claves únicas de medicamentos y está conformado por más de 2,400 millones de piezas. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Jorge Armando? Se puso hoy sobre la mesa que lo que se busca es homologar los tratamientos que reciben las personas que tienen diversos padecimientos y que son atendidos en el sector público. Se expuso que antes pues había diferentes tipos de medicamentos para el mismo padecimiento, y lo que se quiere es que se dé la mejor atención, pero la misma atención para todos. Se expuso cómo antes, con este tema de los medicamentos, pues 10 empresas eran quien controlaba la venta y distribución de medicamentos en el país, venta de medicamentos para el sector público, y eran 10 empresas que estaban ligados a funcionarios públicos, a políticos que pues sacando ventaja de su posición, de la información que tenían, pues le vendían medicamentos al sector público y pues bueno, aprovechaban esa posición que tenían. Ahora lo que se busca es que el Estado tome el control de la distribución de medicamentos, que se acabe con esa corrupción que existía antes y que se dé el mejor tratamiento. También se expuso el día de hoy que en marzo próximo se va a hacer una evaluación de cómo está funcionando ya este modelo que ya está en operación con la megafarmacia, pero también lo que llama la atención en la información que se expuso el día de hoy, que de las llamadas que ha recibido la megafarmacia para solicitud de medicamentos, muchas de ellas pues son pues para
presuntamente de gente que quiere ver si está funcionando bien la megafarmacia, porque lo que se expuso es que llaman y cuelgan. Y es una llamada, es un número importante de este tipo de llamadas malintencionadas, así se expuso. También hay llamadas que se realizaron que no tienen la información completa, lo cual platicamos entre compañeros reporteros, es que pues tal vez tienen la intención de ver si está funcionando la megafarmacia. En marzo próximo se va a hacer un corte de caja y ver cómo está operando ya en estos primeros meses de vida un nuevo modelo que busca, repito, de acuerdo con lo que se expuso el día de hoy, dar la mejor atención a los pacientes que se atienden en el sector público de salud. El presidente reitera que antes de que termine su administración, México tendrá uno de los modelos de salud pública de los primeros, de los mejores en el mundo. Jorge Armando, muchos temas el día de hoy, porque el día de hoy en la conferencia matutina, pues se le pregunta al presidente sobre esta propuesta de desaparecer los órganos autónomos. Recordemos que el próximo 5 de febrero el presidente va a presentar y va a mandar al Congreso un paquete de reformas a la Constitución, entre ellos el presidente pues planea proponer desaparecer organismos autónomos. Le pregunta a la compañía de proceso, ¿serán todos los organismos autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El presidente dice que no son todos los organismos autónomos. Lo que se busca, pues bueno, es revisar, evaluar el trabajo que tienen estos organismos autónomos creados durante el periodo neoliberal y que fueron creados para proteger los intereses de privados, los intereses de empresas por encima del interés general de la población. El presidente pues recuerda la situación del Instituto de la Transparencia, que pues bueno, dice, recuerden para qué funciona, que cuesta 1,000 millones de pesos al año. El presidente pues dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está en esa lista, y platicamos entre compañeros reporteros en la mañana si también el INE estaría en esta lista o no. El presidente dice, se va a hacer una revisión y ver esos organismos autónomos que no defienden los intereses del pueblo en general. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? En específico le preguntan sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que no estaría en la lista, imagino que el INE tampoco, porque es el organismo que lleva a cabo las elecciones en este país, pero otros sí, de plano, el IFT, la COFESE, otros más, el INAI de la transparencia, que tiene 25 direcciones, quién sabe para qué. También dice, el dinero se necesita, entre otras cosas, para las pensiones, para poder derribar esa reforma de Ernesto Zedillo que nos dejó sin la posibilidad de una pensión digna a los trabajadores. Estimado Miguel, en ese sentido, ¿de qué vas a preguntar? Adelante. Vamos a preguntar a las personas cómo valoran que desaparezcan los organismos autónomos creados durante el periodo neoliberal para defender los intereses de particulares y no los intereses del pueblo. Le vamos a preguntar cómo ve esta medida y qué organismos considera deberían, pues, o podrían desaparecer, cuáles considera deberían quedarse y por qué. Esa va a ser la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante.